Hola, he vuelto a Scadrial después de unos cuantos meses y la verdad tenía muchísimas ganas. Me lo estoy pasando muy bien y he de decir que en este vídeo va a haber spoilers de Era 1, no de Historia Secreta, porque Historia Secreta no viene al caso, se puede leer después de Brazales, o es lo más recomendable supuestamente, pero sí que tengo que hacer spoilers de Era 1, porque si no, no puedo contar nada. Así que si no has leído El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión y El Héroe de las Eras, pues advierto, mejor dicho, de que aquí va a haber spoilers. Además, spoilers tochos. Voy a hacer el vídeo tal que primero hago una reseña sin spoilers de toda la Era 2, bueno, de los 3 primeros libros de la Era 2. No voy a hacer spoiler de nada, simplemente voy a contar un poco, del principio de Aleación de Ley, del contexto de esta era, y luego voy a hacer, pues, mis impresiones sobre los personajes, la historia, si se nota que ha evolucionado Brandon Sanderson, si es peor que Era 1 o que es mejor y que es peor que Era 1, cuándo recomiendo leerlo, que creo que también es importante. Así que nada, vamos a empezar con la reseña sin spoilers de Era 2. Bien, yo tenía las expectativas bajas, porque todo el mundo, o casi todo el mundo, dice que Era 2, bueno, es de lo peorcillo del Cosmere, o por lo menos los 2 primeros libros tampoco son muy allá. Comparado con Era 1 no se aguanta. Vale, yo me he leído todo esto después del archivo, cosa que recomiendo y luego explicaré por qué. Y he de decir que me ha gustado mucho, o sea, lo he disfrutado mucho. Desde el primer libro de Aleación de Ley lo he disfrutado un montón. Sombras de Identidad es verdad que es un poquito más flojo hasta el final. No hasta el final, sino hasta que llega al final, que luego pues remonta muchísimo. Y ya Brazales de Duelo es una burrada. O sea, Brazales de Duelo probablemente sea de mis libros favoritos del Cosmere, creo. Así a bote pronto diría que sí. Por ende, yo llego a esta saga con las expectativas bajas, por lo que he dicho, y me encuentro con que en Scadrial, después de Era 1, han pasado 300 años, o 330 más o menos, y pues la línea temporal se resetea en el final de Era 1, repito, voy a hacer spoilers gordos. Y justo después de que Saced armonice las dos skills, la ruina y conservación, y ascienda como armonía, como la nueva esquirla de Scadrial, justo desde ahí se resetea la línea temporal y a partir de aquí pues se llama el catacendro, que esto no le dan nombre primero, pero no es ningún spoiler, se llama el catacendro, y entonces está la historia precatacéndrica, creo, y la historia postcatacéndrica. Entonces, me encuentro con que es como el 300 después del catacendro, después de Cristo, pues después del catacendro, y la sociedad que conocemos, que es la que habita en la cuenca de Elendel, un país formado por armonía para darle prosperidad al mundo, para darle prosperidad a los habitantes de Scadrial. Esta sociedad ahora mismo en la ciudad principal, que es Elendel, está más o menos en el final del siglo XIX, principio del siglo XX, la época de la industrialización, algo así de rollo Londres victoriano, o incluso pues el viejo oeste, se compara mucho con el western, pero realmente es victoriano, o sea, es como si fuera el Londres victoriano. Y luego están los áridos, que son los terrenos justamente externos a la cuenca de Elendel, en los que pues no está la prosperidad esta que dejó armonía a la humanidad. Es tierra seca y representa, pues ahí sí que sí, el Estados Unidos, sobre todo el viejo oeste, los estados sureños de Estados Unidos en la época de finales del siglo XIX, cuando estaba más en auge pues el tema de los pistoleros, los cowboys, todo esto, cosa que a mí me encanta, o sea, yo soy un fan enfermizo de todo este tema, y pues está esa mezcla de la cuenca de Elendel, que es la civilización, la prosperidad, un poco pues eso, Londres victoriano, o incluso pues estos estados del este en los que en Estados Unidos estaba llegando la civilización desde el este, un poco Nueva York, Nueva Orleans, o si habéis jugado al Red Dead Redemption 2, pues, o al 1 incluso, Saint-Denis o Blackwater, y luego ya los áridos sería más bien New Austin, Armadillo, o incluso en Red Dead Redemption 1 México, Chuparrosa, todo esto. Y la típica información que le gusta dar a Sanderson, que normalmente es en forma de epígrafes al principio del capítulo, en estos libros, cosa que a mí me ha gustado mucho, está en forma de pasquines.
está en forma de periódicos. Hay un periódico por libro, el periódico está dividido pues en 4 imágenes, por lo que pues a lo mejor una columna está partida y tienes que esperar a llegar a la próxima imagen para seguir leyendo la historia. Y en estos periódicos pues te das contexto de la política. Bueno, normalmente son historias así un poco... son columnas sensacionalistas o son... bueno, en fin, te va contando cosas que son de interés y que al principio quizás pues no te parece muy relevante, pero que es información que va a llegar a un punto en el que tenga sentido. Y por cierto, en cuanto a la alomancia, la feruquimia, la investidura en general, ha cambiado algo. O sea, Armonía, cuando ascendió y cambió el mundo y todo esto, ha hecho un pequeño cambio que hace que, o sea, la alomancia, la feruquimia, todo funciona igual, es lo mismo, pero la manera o la forma en la que los alomantes, bueno, en fin, es que si doy la mínima pista ya se entiende. Hay algo que ha cambiado en este respecto, por lo que las reglas del juego han cambiado. Y ahora ya, pues, no funcionan las cosas como funcionaban en Era 1, en la que veíamos a Bean, a Kelsier, al otro, al de la moto. Ahora, pues, algo ha cambiado. Tenemos a Wax y Wayne, que no os voy a decir si son una cosa u otra, ya lo descubriréis, pero por esto, pues, ha habido cambios. Y creo que es algo que mola bastante. Tenemos a varios personajes. Tenemos principalmente a Wax y Wayne, que es su trilogía, que son una pareja de dos personas que se conocen, dos amigos, y al principio nos van contando un poco quién es Wax, luego vamos descubriendo quién es Wayne. Son dos personajes que a mí me encantan, o sea, hay gente que tira más por uno, tira más por otro. A mí me parece que hacen un conjunto muy guay, son muy complementarios y bueno, funcionan muy bien juntos. Y luego tenemos otros personajes complementarios que a mí me parecen espectaculares todos. Y esto es algo que quería comentar. Los personajes de Era 2, ¿cómo lo digo? Me parecen menos icónicos que los de Era 1. Me parece que en Era 1 todos eran muy únicos y todos eran, bueno, son muy difíciles de olvidar. Entiendo que estén muy bien valorados, pero creo que se nota que estos personajes están escritos desde un punto de vista más serio, o por lo menos más maduro. No sé si como escritor, o sea, yo creo que Brandon Sanderson ha madurado desde que escribió Mistborn en 2006 hasta que escribió pues Aleación de Ley, 5 años después, pero noto el cambio, o sea, noto que son más maduros. No ellos como tal, aunque también, porque realmente Kelsier era un inmaduro, Bean, pues la pobre, tenía demasiadas cosas. La relación, que esto es algo de lo que hablaré también, entre Ellen y Bean es muy infantil, pero bueno, esto se puede, o sea, por su edad tiene sentido, pero en este caso creo que los personajes son mucho más maduros, mucho más adultos, mucho más serios, y esto es algo que me gusta. O sea, no digo que sean mejores que los de Era 1, porque es, bueno, los de Era 1 son muy icónicos y tal, pero me parece que los de Era 2 son más serios, más reales, más... es que no sé explicarlo, más maduros, creo. También tenemos los romances, hay algún romance, como en casi todas las sagas, y el de Era 1 me parecía súper infantil, la verdad me parece de lo peor de la saga. Sinceramente, las interacciones personales que tenían eran completamente, no sé, infantiloides, no les veía mucho sentido, y esto ya lo comenté leyendo por primera vez la Era 1, en la que mi bagaje en cuanto a la fantasía era simplemente Terry Pratchett, y yo ya lo pude ver. En este caso, creo que no tiene nada que ver, desde que lees Aleación de Ley, lees Sombras de Identidad, lees Brazales de Duelo, el cambio es muy notorio, y eso creo que no lo puede negar nadie. Esta saga tiene el mejor o uno de los dos mejores romances de todo el Cosmere, diría yo. Y ahora bien, un repaso de los 3 libros. Aleación de Ley me parece una historia, o sea, es un libro cortito, una aventura muy, bueno, muy western realmente, o sea, tiene sus más y sus menos, que mucha gente me lo pintó como un western al uso, y no es un western al uso, es alomancia, es Cosmere, pero sí que tiene mucho toque spaghetti western, y esto es algo que me enganchó mucho.
Me gustó mucho el libro, muy cortito, una aventura muy rápida, muy frenética y muy entretenida. El final es un poquito más flojillo que el resto, pero muy guay. Sombras de Identidad sí que es el que más gente tiene, o sea, es con el que más gente tiene problemas. También Brandon Sanderson tuvo más problemas al escribir este, porque si no recuerdo mal, lo estaba escribiendo a medida que escribía el último La Rueda del Tiempo, o escribió la primera mitad, tuvo que parar para escribir el final de La Rueda del Tiempo, creo, y luego tuvo que seguirlo y tuvo que hacer ese puente entre las dos partes que había escrito y tuvo muchos problemas con él. Se nota, es el libro pues que hasta el final es el más flojillo. Aún así me gustó mucho, bueno, me gustó, no me gustó mucho, me gustó, pero no es hasta el final en el que pues ya explota y es, o sea, ese final es buenísimo, me rompió, me dejó loco y muy recomendable, muy recomendable. Y por último tenemos Brazales de Duelo, que me parece un libro increíble. Me parece que desde el primer momento ya te engancha, a pesar de que el ritmo no sea, pues, o sea, es gradual. Al principio va un poquillo más lento, pero bueno, desde el primer momento es muy interesante. Pasan cosas brutales. Hay arcos de personaje que tienen, o sea, que se le añaden 5 capas de profundidad. Mucho cosmere. Yo qué sé, es que es tantas cosas. Luego el final es espectacular, una bomba, o sea, de las mejores underlanchas del Cosmere, creo. Así que yo creo que eso sería, o sea, estos 3 libros son unos libros que te lo pasas muy bien leyéndolos, no tienen un nivel de 10, no tienen el nivel del Archivo de las Tormentas, no creo que tengan el nivel de Era 1 en cuanto a magnitud y sobre todo novedad, o sea, la novedad es muy importante y por esto creo y voy a recomendar no leerlo después de Era 1. No me refiero que primero leas Era 2 y luego Era 1, sino que si te acabas de leer Era 1, leas otra cosa. No vaya directamente a Era 2 porque es que no tiene el mismo efecto, empiezas a comparar y la comparación pues no es buena. Creo que no, o sea, creo que lo mejor, gracias a Dios es lo que yo he hecho, es leer Era 1, leer otras cosas y al tiempo, cuando ya sepas más del Cosmere o cuando ya hayas leído más cosas diferentes, volver a Era 2 y empezar Era 2 como empezaste el Imperio Final. No con las expectativas del final del Héroe de las Eras, sino con las expectativas de ver a ver qué, o sea, de dejar que te sorprenda el libro, bueno, la saga más bien, y pues ir de nuevas. Y sobre todo, y creo que esto es importante, tomarte esta saga como una aventura. Para mí, la definición es las aventuras de Wax y Wayne, no tomártelo como Cosmere 2.0, sino como, pues, voy a leer las aventuras de estos dos personajes, a ver quiénes son, a ver qué pasa, a ver cómo funciona. Y pues eso, es que tiene mucho de detectives, tiene mucho de western, tiene mucho de tal. Te puede gustar más o menos, pero son libros muy aventureros y hay que tomárselos como tal. Al menos si los quieres disfrutar como lo he hecho yo. Así que ya está. No sé cuán largo ha quedado esto que he contado. Era 2 me ha gustado mucho. Aleación de Ley le puse 4 estrellas. Sombras de Identidad le iba a dar 3, pero al final pues subió hasta 4. Y Brazales de Duelo un 5 porque es que es espectacular. Para los que no hayáis leído nada, disfrutad la lectura y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.